doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, buenos días. Hola, muy buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso al pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de estos micrófonos. Bueno, increíble, ya vamos 2 semanas, un poco más, con esta especie de embrollo jurídico y hasta político que gira en torno a la designación y posesión del superintendente de bancos, que incluso tiene enfrentado a 4 poderes. El gobierno, por un lado, que no reconoce y no reconocerá, ha dicho, a Raúl González como superintendente de bancos, una Asamblea Nacional que más bien lo reconoce y lo posesiona, un Consejo de Participación Ciudadana con usted a la cabeza, alineado más bien a lo que dice el gobierno y avanzando en el análisis de una nueva terna, y también la justicia, ¿no? Ante un pronunciamiento que aún falta de la Corte Provincial del Guayas. ¿Cómo avanza lo que le compete a usted en cuanto a este análisis de la nueva terna? Bueno, estimada Liz, déjeme indicarle que yo estoy alineado con la justicia constitucional. Esa es mi línea, esa es mi actuación acorde a una sentencia que en virtud de un control constitucional se ha dispuesto a anular un procedimiento de designación de una autoridad y continuar con un nuevo proceso en torno a un pedido que se hizo al Ejecutivo de la remisión de una nueva terna. Esa es la decisión judicial que se está acatando, porque de no acatarse una decisión en este sentido, existen consecuencias. La primera consecuencia es la destitución del servidor público que no la acate, y la segunda es la posible infracción de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Quiero explicarle un poco los antecedentes para que el país conozca. El Consejo de Participación desarrolló un proceso de designación y con un voto de mayoría se designó a una autoridad. Yo voté en contra, como usted conoce, pero siendo respetuoso de la posición institucional, comuniqué a las entidades correspondientes la decisión que la mayoría había tomado. Eso es actuar lealmente con los mismos compañeros del Consejo. Sin embargo, esto cambia cuando entra una acción de protección, cuando inicia el control constitucional al que nos vemos sometidos todas las autoridades públicas, que no se puede desconocer. Yo no puedo decir, hay una injerencia por parte de una jueza en un control constitucional. Esto es un error conceptual que le escucho a varios políticos repetir y repetir como que si tuvieran la razón en oponerse a una sentencia. La única forma de oponerse a una sentencia constitucional es a través de las vías que la misma ley otorga, que es la apelación. Es decir, a mí me tocará en el acto de la apelación acudir para contradecir la sentencia de primer nivel. Así es como una autoridad tiene que pronunciarse respecto de una decisión judicial, esté de acuerdo o esté en desacuerdo. Ahora, doctor, pero ¿por qué entonces tantas opiniones y tantas decisiones contrapuestas? Porque ahora usted dice, bueno, no puedo desacatar una sentencia porque eso incluso se puede constituir en un delito penal que pudiera derivar hasta en la destitución, en este caso suya, por no acatar eso de ahí. Pero por otro lado, por ejemplo, la Asamblea dice, no, es que ya hubo una designación y es Raúl González y había que posesionarlo porque nosotros también estamos cumpliendo con nuestro deber como Asamblea Nacional. ¿Por qué tantas lecturas entonces diferentes en torno a este hecho? Porque hay intereses personales, no hay intereses jurídicos, no hay intereses nacionales, sino personales. Y por eso es que existen varios criterios tergiversando lo que dice la norma, Liz. Si una jueza que está ejerciendo unas competencias constitucionales emite una sentencia donde da una orden, nosotros tenemos que acatar. Si esa orden ha sido de que se anule la resolución de designación, ¿qué implica la nulidad? Que no puede tener efectos jurídicos en ninguna institución del Estado, ni en lo público ni en lo privado. Ese es el efecto de la nulidad. Como la Asamblea Nacional, conociendo esto, teniendo muchos asesores de por medio, van a posesionar a una autoridad con una resolución declarada nula. Entonces, por favor, es evidente, y puede consultarlo con cualquier abogado, que usted no puede ejecutar lo declarado nulo. Lo nulo no tiene efectos jurídicos, y por eso he mencionado que este acto de posesión conlleva que la Asamblea Nacional haya tomado la decisión de designar a un superintendente de bancos.
porque esa designación ha sido anulada y el Consejo de Participación está desarrollando una nueva designación de autoridad. Ahora, Eso es lo que está pasando. Por eso hay, yo ayer lo dije en una rueda de prensa, que no voy a permitir, mientras sea el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que existan injerencias en las funciones que nos compete por mandato constitucional. Hay dos cosas, doctor, sobre lo que usted acaba de decir. Ayer lo escuchaba en la rueda de prensa, ¿no? Pero ante eso, el doctor Saquicela, por ejemplo, presidente de la Asamblea, decía ayer en este espacio que ellos fueron notificados de la designación de Raúl González. Después no fueron notificados ya de la resolución de nulidad. Y por eso, pues ellos dieron paso a la posesión. Más allá de que yo le decía a él también, pero es un caso tan mediático, ¿no? Donde se ha venido exponiendo el paso a paso de lo que se ha ido dando en esto, pero ellos se basan también en lo que recibieron, dijeron ellos. Bueno, yo no puedo referirme al accionar de otras funciones, poderes o instituciones. Yo quiero referirme a la posición jurídica del Consejo, porque mi objetivo no es incendiar más el Ecuador, que ya se ve afectado con esta incontrolable ola delictiva, y no quiero que se afecte más con un desorden en lo político. Por eso trato de ser prudente. Yo solamente debo decir algo al respecto. Cada quien asume la responsabilidad de sus propios actos. Yo he asumido mi responsabilidad y tengo claro que no puedo ser destituido por la Corte Constitucional, por la Corte Provincial ni por la jueza de primer nivel, porque he cumplido con una sentencia, se está dando trámite a un nuevo procedimiento. Tampoco puedo ser procesado penalmente porque he cumplido con aquello. Cada quien asume sus competencias y su responsabilidad en la toma de decisiones. Ahora, pero cuando usted dice nosotros, y entiendo habla a título del Consejo de Participación, lo cierto es que también dentro del organismo hay posiciones divididas. La semana pasada abordaba con usted este tema, ¿no? Donde usted se ratificaba en que estaba cumpliendo lo dispuesto por la ley y por ende había recibido esta nueva terna del presidente Lasso. Pero a día seguido, el consejero Rosero decía, no, eso es a título personal del doctor Ulloa porque nosotros votamos y designamos a un superintendente de bancos que es Raúl González. Entonces hay también criterios divididos al interior del mismo Consejo de Participación. Claro, hay criterios divididos, pero se impone obviamente la mayoría de criterios. Por eso yo le hago referencia Pero a esa que en el mayoría, tema de perdón la que le designación interrumpa. de Raúl González, en el tema de la designación de Raúl González, se dio con votación de mayoría, de la que Ajá. yo no participé. Pero tengo que hablarlo genéricamente, decir el Consejo designó. Claro, Así no pero haya participado, porque es la posición institucional. En este caso específico, yo he mencionado mi criterio como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Mi criterio, mi posición. Todavía está por tratarse dentro del Pleno del Consejo el informe de los equipos técnicos respecto de la verificación de los requisitos de los nuevos postulantes de la terna. El momento en que yo ponga el informe a conocimiento del Pleno, en ese momento el Pleno tomará la decisión. La decisión correcta es continuar con el proceso, pero le repito, cada quien asume la responsabilidad de sus actos. ¿y Y cuándo, si ellos cuándo va a van a tomar esa desconocer la decisión? sentencia, es responsabilidad de los compañeros que tomen esa decisión. Pero ¿y cuándo va usted a poner a consideración ese informe? Porque ya han pasado pues algunos días desde que el presidente Lasso le remitió esta nueva terna. Bueno, todo tiene un tiempo Ujú. reglamentario. Nosotros estamos esperando, en este caso, he consultado con el Departamento Administrativo Financiero para conocer si existe el presupuesto para hacer las publicaciones respecto de las impugnaciones que tendrían que ser la segunda etapa de este procedimiento. Cuando existan las licencias y la acreditación para poder llevar a cabo la impugnación, es cuando se debería presentar este informe para conocimiento del Pleno. Porque una vez que se conozca en el Pleno este informe, ya tenemos días para que se proceda a dar cumplimiento con la etapa de impugnación. Ahí sí son tiempos perentorios, que no podemos extendernos. Pero no hay un estimado, doctor, de cuándo pudiera hacer esto. Podría ser esta semana o podría ser la semana siguiente, Ajá. no más de eso. Ahora, ¿y qué pasaría, doctor, en caso de que esto tome otro giro, ¿no? Porque hay quienes han iniciado o hablan de incluso presentar denuncias penales en contra de un asambleísta del Partido Social Cristiano, en contra de la jueza Ibarra, por la paralización, decía, de servicios públicos con esta decisión al haber declarado la nulidad de ese proceso. El mismo señor González pues ha presentado una acción de personal y habla también de acciones ante la Fiscalía. ¿Qué rumbo pudiera también tomar
esto, ¿no? Una vez que se apela a que la justicia también tenga un rol de decisión en medio de esta designación y posesión de esta autoridad. Liz, yo estoy a puertas, al igual que mis compañeros, de someternos a un proceso político. Lo conveniente políticamente para nosotros sería este momento generar incidentes en torno a la intromisión en las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, presentar denuncias, buscar que se genere el incumplimiento de la sentencia y buscar destitución de asambleístas. Pero ¿sabe qué? No es lo responsable con el país. Yo debo decirlo categóricamente. Sería irresponsable actuar de esa forma cuando yo siempre he tenido como actitud buscar puentes de diálogo con el poder político. Y pienso que todavía estamos a tiempo de rescatar la institucionalidad del Ecuador y que el poder político madure finalmente, porque a quien les hace daño es a ese pueblo ecuatoriano que está anhelando el respeto de sus autoridades, que se sienten en la mesa a resolver los grandes problemas nacionales y que no estemos en esta disputa por intereses personales, que eso es algo muy importante y relevante para mi comentario, porque estoy tan seguro de que detrás de estos intereses en la designación de una autoridad con una resolución nula, hay intereses personales de asambleístas contados con los dedos. No es de la mayoría de la Asamblea Nacional, es de personas contadas que tienen intereses de por medio e influyen o malinfluyen para que se tomen decisiones desacertadas. Porque lo correcto, Liz, hubiera sido que en el acto de la apelación ante los jueces de tribunal, los terceros interesados comparezcan para hacer valer sus puntos de vista ante la autoridad judicial. Así se reclama en un Estado de Derecho. Así se reclama cuando uno es el administrador o el representante ejecutivo de una institución tan importante como el Consejo de Participación Ciudadana. Y esa es la forma como yo he procedido, sin tratar de ofender, pese a que recibo muchas ofensas de mismos legisladores. Yo he tratado de no responder a ello porque es estéril. Saldría simplemente aquí una disputa que no en nada beneficia al Ecuador. Bueno, lo que queda claro entonces por ahora, doctor Ulloa, es que usted va a avanzar en este proceso, en seguir los pasos, ¿no? Para evaluar esta nueva terna, acatando lo que se dijo en esta resolución judicial emitida por la jueza Larissa Ibarra, que declaró la nulidad del proceso anterior. Ahora, pero sabe que ayer un constitucionalista, quería preguntarle sobre eso en este espacio, decía que el primer error estuvo en haber dado paso a, una vez que fueron descalificadas las otras dos personas que incluían la terna, en continuar con el proceso, porque al quedar ya solo un candidato, a lo mejor que tampoco era el perfil idóneo, en ese momento el Consejo de Participación debía decirle al presidente, remita una nueva terna. Reglamentariamente podíamos avanzar con uno. Asimismo ocurrió en la designación del superintendente de compañías. Así que reglamentariamente era posible. Lo erróneo, y por eso la señora jueza se agarró de aquello, lo erróneo fue haber, luego de que no se tomó una decisión en el acto para designarlo o para pedir una nueva terna, lo que fue erróneo es abrir nuevamente una etapa para que él haga una exposición de su plan de trabajo cuando ya lo había hecho, cuando eso había precluido, y tomar una nueva decisión. Eso fue lo erróneo. Y yo le recuerdo que no participé porque yo alerté de que esto iba a provocar una afectación al proceso de designación. Quiero agradecerle al doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, por habernos acompañado esta mañana en WQ Noticias. Doctor, que tenga un buen día. Buen día, muchas gracias. Saludos. Saludos.